Muy bien, en el día de hoy vamos a hablar del encadenamiento de métodos en Python. Básicamente, el encadenamiento de métodos se utiliza para llevar a varios métodos secuencialmente, y cada llamada realiza una acción en el mismo objeto y devuelve self. Así que veamos un ejemplo de ello. Por lo tanto, por aquí tengo un ejemplo de cómo el encadenamiento de métodos puede llegar a sernos útil. Para ello, supongamos que tenemos una clase llamada coche, y la clase coche tiene cuatro métodos: el método encender, conducir, frenar y apagar. Y todos estos métodos simplemente imprimirán un mensaje simple. Por ejemplo, el método encender imprimirá en consola: has arrancado el motor; el de conducir: estás conduciendo el coche; el de frenar: estás pisando los frenos; y por último, el método de apagar nos va a imprimir en consola: has apagado el motor. Entonces, primero que nada, vamos a crear un nuevo objeto llamado coche de este modo, y ahora lo que quiero hacer es que mi objeto coche use su método de encender seguido de inmediatamente por el método conducir. Bien, para hacer esto, con la forma en que hemos estado programando hasta el momento, podríamos hacerlo algo así como escribiendo el nombre de nuestro objeto, luego colocamos un punto, seleccionamos este método, que en este caso hemos dicho que queremos encenderlo, por lo tanto este de aquí, y luego nuevamente podemos seleccionar de nuevo nuestro coche, le aplicamos otro punto y seleccionamos ahora sí el método de conducir. Si ejecutamos esto, vamos a ver que nos muestra en consola: has arrancado el motor, y luego en la segunda línea: estás conduciendo el coche. Pero como vemos por aquí, hemos seleccionado el objeto, hemos colocado un punto y luego seleccionamos el método. Seguidamente, si queremos usar otro método después de este, lo que hemos hecho es nuevamente seleccionar nuestro objeto, que en este caso es coche, colocamos otra vez el punto y luego hemos seleccionado el método. Y de este modo, al momento de ejecutar, nos aparece primero un mensaje y luego el segundo. Ahora bien, con el encadenamiento de métodos podemos llamar a varios métodos secuencialmente, pero el formato para hacer esto será un poco diferente, por lo que después de la primera llamada al método de encender, lo que vamos a hacer por aquí es agregar un punto y luego nuevamente seleccionamos el método que queremos que se ejecute luego de este, que en este caso es el método conducir. Por ende, lo volvemos a colocar por aquí. Pero aquí tenemos un problema: si nosotros ejecutamos tal y como lo tenemos ahora, nos va a devolver un error de este tipo. Por lo tanto, normalmente por sí solo esto no nos va a funcionar, ya que cuando llamamos a un método en Python, en este caso el método encender, y por aquí arriba en el método no hemos retornado nada, Python automáticamente no va a estar devolviendo none. Entonces, como podemos ver por aquí abajo, una vez que llame este método, va a estar retornando un valor al siguiente método, que este método no puede retornar un valor none, porque directamente nos va a tirar este error que estamos viendo por aquí. Por lo tanto, no estamos devolviendo al siguiente método el objeto que queremos aplicar este método. Entonces, para solucionar este problema, lo que necesitamos es retornar en cada uno de los métodos la palabra self. Entonces, esto mismo que hemos hecho aquí lo vamos a hacer para el método conducir, a su vez para el método frenar y también por último para el método apagar. Y ahora sí, esto debería funcionar si ejecutamos. Como ven, nos ha impreso primero: has arrancado el motor, y en la segunda línea tenemos: estás conduciendo el coche. Y como ven, ya estamos encadenando métodos en Python. Así que básicamente, después de llamar a este método, que en este caso es encender, Python devolverá, o mejor dicho, retornará la palabra self al siguiente, que en este caso vendría siendo el objeto que estamos aplicando este método. Bien, vamos a comentar esta línea de aquí y vamos a ver otro ejemplo de cómo utilizar esto. Por ejemplo, supongamos que quiero llamar el método frenar seguido por el método de apagar. Entonces, esto sería que debemos seleccionar nuestro objeto coche, luego seleccionamos el primer método, que en este caso es el método frenar, y luego colocamos un punto y volvemos a seleccionar. Como ven, ahora sí nos aparecen los diferentes métodos que podemos volver a aplicar, y en este caso queremos aplicar el método apagar. Antes no nos aparecía cuando lo hemos hecho por aquí arriba, simplemente porque no estábamos retornando el objeto que estábamos utilizando. Entonces, si hacemos esto y ejecutamos, como ven, nos muestra: estás pisando los frenos, y en la segunda línea: has apagado el motor. Ahora bien, por último, veamos un ejemplo un poco más extremo. Supongamos que quiero llamar a los cuatro métodos en orden, entonces esto sería:
que queremos llamar el método encender, luego conducir, seguidamente frenar y por último el método apagar. Por lo tanto, vamos a comentar nuevamente esta línea de aquí, vamos a seleccionar nuevamente nuestro objeto de coche y primeramente vamos a aplicar el primer método de encender, luego vamos a aplicar el método de conducir, seguidamente del método frenar y ya por último vamos a aplicar el método apagar. Si hacemos esto y volvemos a ejecutar, como ven por aquí en consola, nos muestra los 4 mensajes. Por un lado, has arrancado el motor, luego estás conduciendo el coche, seguidamente estás pisando los frenos y ya por último nos aparece has apagado el motor. Ahora bien, el problema de hacerlo de este modo es que si tienes una cadena de métodos larga como esta, podría llegar a ser difícil de leer después de un tiempo. Por eso, si estás utilizando mucho el encadenamiento de métodos, te recomiendo que después de cada llamada al método presionemos un Enter. De este modo. Y como ven, automáticamente nos coloca por aquí este símbolo, que quiere decir que este método aquí continúa al lado de este, y este otro continúa al lado de este, y luego este otro continúa en este tramo. Por ende, si ejecutamos, como ven, sigue funcionando de igual manera. Y además lo bueno es que ahora se ve un poco más legible. Entonces bien, eso es básicamente lo que es el encadenamiento de métodos. Se utiliza más que nada para llevar a varios métodos secuencialmente y cada llamada realiza una acción en el mismo objeto y devuelve la palabra self. Así que sí, así es como se hace el encadenamiento de métodos en Python.